glóbulos, ¿no? Pequeñas sustancias donde se almacenan ácidos grasos, ¿no? Es una fuente de energía. Entonces, allí, ¿no? Tenemos esa estructura, ¿no? Vista, ¿no? Los cloroplastos son la única estructura que la podemos ver en un microscopio óptico, ¿no? En un microscopio óptico no podemos ver las mitocondrias, no se ven, ¿no? No se ven. Si alguna vez alguien les pregunta si con el microscopio óptico pueden ver una mitocondria y ustedes ponen sí, entonces habrá un con el curso. Luego se me ocurra preguntarles, y entonces les ponen un cero más grande que su cabeza, ¿no? Porque quiere decir que ustedes no tienen ideas de dimensión. Y si no tienen ideas de dimensión, ¿qué hacen acá? Podrían estar muy bien en nutrición, en agronomía, y no les interesa nada de eso. Pero están en biología. Entonces, aquí tenemos el ADN cloroplástico, ¿no? Y todos los cuerpos plastídicos. Bueno, en ese sistema de membranas se encuentran tachonados de proteínas y de pigmentos. Hemos hablado de que hay pigmentos, los llamados pigmentos fotosintéticos, que son capaces de excitarse. Se excitan, ¿no? Por acción de la luz. Esa excitación conlleva a una corriente de electrones. Entonces los fotones son moléculas energéticas que excitan, ¿no? Las nubes electrónicas de ciertos tipos de pigmentos, y entonces allí se va a generar una corriente de electrones. ¿Por qué se excitan las clorofilas? Que sabemos que hay la A, la B, ¿no? En los dos grupos hay la C, la D, la E, eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la A y de la B, ¿no? Entonces, esos pigmentos que son la clorofila A y la clorofila B están formadas pues, por una gran raqueta, ¿no? Tienen la forma de una gran raqueta, ¿no? Donde los grupos donde se encuentran los compuestos nitrogenados, los núcleos tetrafirrólicos, ¿no? Forman una gran raqueta, ¿no? Plana, y en donde allí encontramos pues, la clorofila que tiene 4 anillos. 1, 2, 3, 4. Entonces tiene 1, 2, 3, 4. Los enlaces allí son resonantes, ¿no? Son resonantes. Es decir, son doble enlace. Si son resonantes, quiere decir pues que esos dobles enlaces están en constante, están girando ahí. Entonces, llega un fotón y lo excita. Y entonces, sabemos que hay dos clorofilas. En esta posición del segundo anillo, hay un grupo metilo. En el segundo anillo hay un grupo metilo ahí. Pero cuando se oxide ese grupo metilo a un grupo formilo, entonces ya no es clorofila A, sino clorofila B. O sea, la gran diferencia que hay entre la A y la B está en ese grupo metilo y formilo del segundo anillo. Y entonces allí es donde la reducción de ese grupo metilo
en la clorofila B origina la clorofila A. Entonces, eso debe quedar claro. Estas clorofilas, las diferencias entre la A y la B está en su polaridad. ¿Cuál es más polar? La B frente a la A. Y por eso, cuando hagamos la separación de los pigmentos, ¿no? Vamos a hacer en una cromatografía y entonces se van a separar la A y la B debido no solamente a su tamaño molecular, sino a su polaridad. Pues bien, entonces cada grupo, la siguiente práctica va a traer una plantita de la flor de arequipa, ¿no? ¿Cuál es la flor de arequipa? Bueno, caña, no. El pesado va a traer una plantita con su hojita. Pues vamos a hacer un experimento. Bueno, está relacionado con pigmentos. Bueno, entonces la clorofila tiene entonces es una molécula planar y tiene una cola, la cola del fitol que es hidrófobo. Esa cola del fitol le permite anclarse en la membrana fosfolipídica del filaroide, que es lo tachona. En cambio, hay otros pigmentos que no son las clorofilas, son los carotenoides. Y los carotenoides, ¿no? Están formados por dos núcleos heterocíclicos en su extremo y 40 átomos de carbono con doble enlace. Entonces, ese doble enlace le confiere excitación. Así como hay dobles enlaces en los núcleos pirrólicos, en los carotenos hay dobles enlaces que le confieren excitación y que por lo tanto se convierten en moléculas fotoexcitables. Entonces, los carotenos también se fotoexcitan. Pero en los carotenos tenemos grupos que están oxidados y otros que están reducidos. Entonces hablamos de que hay entre los carotenoides el caroteno, el betacaroteno y las xantofilas. Las xantofilas están oxidadas, son más polares. Las xantofilas son más polares que el caroteno. Entonces, a pesar de ser macromoléculas gigantes, ¿no? Pueden migrar también en una cromatografía. En una cromatografía que es diferente de las clorofilas. Y entonces, cuando hagamos la separación de los pigmentos, como aparece en su guía de prácticas, los pigmentos van a ser separados utilizando un solvente orgánico polar, o puede ser no polar, y en función de eso, cada uno de esos pigmentos va a migrar en esa cromatografía de manera diferente, y entonces vamos a poder separar esos pigmentos. Pues bien, ¿qué más vamos a ver allí? Que según su excitación, es decir, según su capacidad de absorber determinada longitud de onda, es que las clorofilas van a ser unas más claras y otras más oscuras. Una será la A y otra será la B. ¿No? Una será la A y ustedes van a averiguar cuál es más oscura y cuál es más clara. Y de la misma forma, los carotenos, las xantofilas son amarillas y los carotenos son naranjas. Entonces, quiere decir que tienen distintos espectros de absorción.
Entonces aquí vemos el alfa-caroteno, el beta-caroteno no tienen grupos funcionales oxidrilo o grupo ceto, no tienen. En cambio, cuando comenzamos a hablar de las antofilas, la luteína tiene un grupo hidroxilo, ¿no? Y, ¿no? La zeaxantina igual. O sea que en la medida que hablemos de la luteína, la zeaxantina, la neoxantina, la violaxantina, ¿no? Estamos hablando de los carotenos, de las antofilas. Entonces, por eso es que les decía que unos son más polares que los otros, ¿no? Igual que las clorofilas, unas son más polares que otras. Bueno, las picobilinas generalmente las encontramos en las algas, ¿no? La picoeritrobilina o la picocianina también son pigmentos que encontramos en las algas. También tienen núcleos pirrólicos fotoexcitables y el secreto de la absorción de la luz está en esos pigmentos. Entonces, habiendo hecho un recorrido muy rápido de la estructura de los pigmentos fotosintéticos y hablando de los cloroplastos, entonces, vista esta micrografía electrónica, ¿no? Podemos observar, ¿no? Los cloroplastos y esas manchitas blancas son los depósitos de almidón. Esto que vemos aquí son las mitocondrias, el núcleo, ¿no? Esta es una célula uliforme, ¿no? que se presentan en las que tienen es una gramínea, ¿no? En donde tienen pues la vía C4, tienen estos cloroplastos, ¿no? Y la cantidad de granas aquí no es abundante. Hay un dimorfismo que después ya vamos a hablar en otra clase, pero vean ustedes que aquí la presencia de granas no está. En cambio, en las otras células que rodean a esta célula buliforme, sí encontramos cloroplastos que presentan manchas oscuras y que esos son los tiránicos, ¿no? Y que vamos a ver luego que eso lo hace diferente. Pero que esto ya ustedes lo deben haber hecho. Solamente les estoy haciendo recordar. Y entonces ya a nivel ultraestructural, en esas láminas, ¿no? Que forman los tilacoides, ¿no? Hay plegamientos de esa membrana secundaria interna, se pliega. Hay unas partes que están no aprensadas. Las partes que no están aprensadas. Es decir, notamos allí sistemas de membranas en las cuales una con otra están en contacto. Aquí donde se produce este plegamiento están en contacto las dos. La de arriba que se plegó y la de abajo. Esta es una zona aprensada. Las zonas no aprensadas están dando cara al estroma, ¿no? Porque el estroma es la fase, por decir así, líquida en el cual se encuentra bañando el sistema de los tilacoides y de los granos, ¿no? En el apilamiento. Entonces, eso debe quedar claro. La zona aprensada, la zona no aprensada. Y vamos a describir allí los fotosistemas. ¿Por qué tenemos que describir los fotosistemas? Porque son donde están organizados los pigmentos que hemos hablado. Los pigmentos fotosintéticos están distribuidos en los fotosistemas. Entonces allí vamos a encontrar colectores de luz
que corresponden a un determinado fotosistema. Estos que ven aquí, de este color, así, forman dímeros de proteínas. Es el complejo cosechador de luz. El P. El otro complejo cosechador de luz es un trímero, es decir, formado por 3 proteínas gigantes que atraviesan toda la membrana. ¿No? Este es el P680. Este es el fotosistema 2, el fotosistema 1. ¿Está claro? Ya. Bueno, estos trímeros de proteínas protegen ¿a cuál dijimos? Al fotosistema P680, o sea, el fotosistema 2. El P680 es el fotosistema 2. Entonces, estos trímeros protegen a este fotosistema 2 o P680. Y este dímero protege al fotosistema 1 o el P700. Entonces, eso debe quedar claro, porque después eso va a ser un enredo en la cabeza. Por eso estamos hablando ahorita solamente de la anatomía, cómo están, y después ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Como cuando uno destapa el capó, ¿no?, del auto y ve todas las piezas ahí. Entonces tiene que saber dónde está la batería, dónde está el líquido de freno, dónde está el motor, dónde está... ¿Ah? Igual acá estamos haciendo. Para saber cómo funciona un motor, yo tengo también que saber cómo funciona un cloroplasto, tengo que saber todas las piezas. Entonces, esas son las piezas. Entonces, tenemos el citocromo B6F, es un dímero de proteínas, y el complejo del ATP sintetasa, que va a originar la síntesis del ATP. Todos esos están acá. Entonces vamos por acá. Acá detectamos que es un complejo ATPase. Acá vemos el citocromo B6F. Hay dos, hay otro aquí. Aquí encontramos trímeros de proteínas, y acá están. Si son trímeros, este es el fotosistema P680. Los trímeros protegen al P680. Sí. Y vemos aquí. Igual se va repitiendo. Excepcionalmente encontramos dímeros de proteínas que protegen al P700, al fotosistema 1. Aquí. Pero hacia el interior no hay P700. En las zonas apresadas no hay fotosistema 1. En las zonas apresadas no hay fotosistema 1. En las zonas apresadas hay fotosistema 2. Y también hay pocos, pero en las zonas no apresadas. ¿Se entiende? Se entiende que es aprensado y no aprensado. Partamos de ahí. Aprensado es cuando dos tilacoides están pegados. Esta parte de arriba libre es la zona no aprensada. ¿Está claro? O sea, si coloco una moneda, varias monedas de un sol, las zonas aprensadas serán todas las que están hacia el interior, unas sobre otras. Y las no aprensadas son los que están por fuera. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es importante darse cuenta. Porque eso tiene una explicación. Porque donde va a haber una bolsa de protones, va a ser en la zona del lúmen del tilacoide. Y entonces vamos a hablar de dónde vienen esos protones. Sí. Si conocemos bien la ultraestructura
de las membranas tilacoidales. Entonces, aquí tenemos eso. El lumen del tilacoide es una gran bolsa de protones. Y esa bolsa de protones va a fluir por el sistema del complejo aldehido. Cuando salgan esos protones aquí, se va a sintetizar el aldehido. Pero para eso, ya les voy a contar cómo es que ocurre eso. ¿Preguntas hasta acá? Pregunten aquí, si no, pues ya mueren. Si se ponen a leer el libro, van a dormir el sueño de los justos. Ya. Entonces vamos a recordar lo que habíamos dicho en la clase anterior. Cuando llega la luz, ¿a dónde? A los cloroplastos. Las primeras moléculas que se encuentran en contacto son los carotenos. Y por decir, le bajan la energía. Absorben energía y le bajan. Le bajan. ¿No? Acá dice gradiente energético. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el centro de reacción. ¿Dónde está quién? Están las clorofilas. Entonces, aquí hay carotenoides, que ya los conocemos, ¿no? Y después de ahí se transfiere la energía a la clorofila B, y luego la clorofila B le baja la revolución, por decir así, a esos fotones, y se lo pasa a la clorofila A. Entonces tenemos el complejo antena. ¿Cuál es el complejo antena? Los trímeros y los dímeros de proteínas que protegen a los fotosistemas 1 y 2. ¿Está claro? Hemos hablado trímeros de proteínas, dímeros de proteínas. Trímeros de proteínas protegen al P680. Dímeros de proteínas protegen al P700. Entonces, ese complejo antena son más o menos, si hablamos de los trímeros, más o menos eso pesa como 600 kilodaltons. Si hablamos de P700 y hablamos de los dímeros de proteínas, eso pesa 800. O sea que, ¿cuántas serpentinas de proteína hay ahí? Más o menos en el P680 tenemos 20. Y en el P700 tenemos 13. 13 cintas eje de proteínas, ¿no? Ustedes han hecho química de proteínas en bioquímica, han visto que las proteínas son globulares, ¿no? Y hay unas que son acintadas, dependiendo de la proporción de los aminoácidos. Unas son proteínas laminares. Y entonces aquí hay esto. ¿Qué tienen esas proteínas? Están tachonadas de la clorofila A, de la B y de los carotenos. Ahí están. Y esas proteínas, hagamos de cuenta que esto de aquí es esa proteína laminar. ¿Qué hago yo cuando muevo esto? Lo cambio de posición. Igualito funciona el P700
los dímeros del P700 y los trímeros del P680. O sea, se mueve. Más claro, si yo tengo una planta de interior que está en la sala de mi casa donde hay poca luz, y yo la saco la maceta y la pongo en la luz, las hojas se queman. No le doy tiempo para que esas persianas cambien de posición y protejan los fotosistemas. ¿Está claro? Eso funciona así. Esas proteínas giran. Si hay mucha luz, tapan más los pigmentos. Si hay poca luz, se abren más. Igual acá. Cuando llega la luz, llega a esos complejos de antena, que por eso se llaman antenas. Sintonizan la luz. Y entonces, allí ustedes dirán, entonces cuando la luz que va a ser la reacción fotoquímica, ¿no? Verdaderamente que va a generar la energía, tiene que llegar a atenuar esa energía al centro de reacción. ¿Qué hay en el centro de reacción? Hay unas clorofilas especiales. ¿Cuántas hay? Más o menos unas 200 a 300 clorofilas. Acá. En el centro de reacción solamente hay clorofilas. ¿Cuál clorofila? La A. Ahí no hay B, no hay cloroterno, no hay. Solamente hay la A. Acá. Y son de a 200 a 300 moléculas. Pero aquí, ¿cuántas hay? Aquí hay 7, aquí hay 6 y aquí hay 4. Pero ¿cuántas cintas hemos hecho? ¿Qué hay? ¿Cuántas? En la del P680, ¿no? Hay 20. Y en la otra, 13. Ya. Perfecto. Entonces ya eso que quede claro. Vamos a hablar del siglo XVIII, XVII. Eso lo pueden ver en el video que está, ¿no? Que supongo que ya lo han visto. Si no lo han visto ese video, que está ahí, que dura 1 hora más o menos, que necesitan que se inspiren, ya pueden irse del curso. Vaya, si no han visto ese video. Está en inglés, pero está fácil y entendible con lo que yo estoy hablando ahora. Entonces, porque ella habla de los experimentos, de todo el curso. De todo el curso. Y al final termina hablando de lo que en la región de Arequipa está sucediendo, ¿no? Vamos a obtener hidrógeno verde. ¿Por qué se llama hidrógeno verde? Lo que está construyendo el gobierno regional, ¿no? En el desierto. Hidrógeno verde. Y hay una bióloga ahí, ¿eh? El gobierno regional es una bióloga. El otro día se trabó la lengua porque estaba hablando del hidrógeno verde y del hidrógeno blue. ¿Qué dice? ¿Blanco? ¿Qué? Sí, pero ¿cómo es eso? Por qué se
va a haber agua, se necesita agua. ¿Eh? Se necesita agua para producir una electrólisis. Ustedes saben que para romper los enlaces covalentes en la molécula de agua se necesita mucha energía. ¿Sí? Y agua. Entonces, esa energía de la electrólisis va a venir del sol. Por eso se llama hidrógeno verde, porque vamos a producir una electrólisis de la molécula de agua y vamos a liberar hidrógeno. Como viene del sol, entonces es hidrógeno verde. Pero si yo utilizo petróleo para producir la electrólisis, entonces quiere decir que esa no es hidrógeno verde, puede ser hidrógeno gris. Aquella que no viene, como su compañero ha dicho, de las energías renovables, entonces el hidrógeno va a ser gris, no verde. Claro, lo que ustedes deben saber porque están en la región marítima. Así vengan de otra región, ustedes tienen que saber que Arequipa está construyendo esa planta, porque en Arequipa, al igual que en Moquegua y en Tacna, se produce la más alta radiación. Entonces, vamos a producir hidrógeno verde, pero ustedes saben que no pueden usar el agua del mar, tiene que ser agua dulce. Y para hacer agua dulce, entonces van a crear una planta desalinizadora. ¿No? Una planta desalinizadora. Es decir, en esa planta desalinizadora, el agua del mar la van a meter en una ósmosis inversa donde se gasta energía y vamos a tener la salmuera. Y esa salmuera la vamos a devolver al mar. Y no hay estudios de cuál va a ser el efecto que va a tener esa salmuera sobre los cangrejos, sobre las especies vegetales que se encuentran en el mar. Y entonces va a tener eso un costo. O sea, no se puede hacer una planta desalinizadora en cualquier sitio. Y es lamentable que habiendo aquí, ¿no?, cursos de ciencias del mar, no estemos investigando eso. ¿No? Eso quiere decir que estamos atrasados. Este es un ejemplo de cómo nuestra escuela está de espaldas a su realidad. ¿No? Porque estoy diciendo que para producir hidrógeno verde necesitamos agua dulce. Entonces van a construir una planta desalinizadora. ¿Dónde también van a poner una planta desalinizadora? Eso de tía María van a hacer también, porque necesitan agua dulce. Y entonces también va a haber una planta desalinizadora en el Zafranal. Y entonces vamos a contaminar el mar. Nuestro rico mar, nuestro ceviche, nuestros erizos, ¿no? Ustedes son de biología, ¿no? Y los otros que les enseñan a ustedes en qué mundo viven. ¿Verdad? Eso es peligroso. En Chile no. La academia se pronuncia y lo que diga la academia se hace. No se puede poner plantas desalinizadoras donde uno le dé la gana. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo van las corrientes marinas. Pero bueno, eso es importante, lo del hidrógeno verde, ¿no? Porque nosotros vamos a hablar ahora de la fotólisis del agua. La fotólisis del agua es un fenómeno químico mediado por los fotones, ¿no? Pero no es electrólisis.
no estamos bombardeando la molécula de agua para romper los dobles enlaces, sino vamos a analizar de dónde viene el oxígeno que respiramos. Pero para eso tenemos que remontarnos, ¿no?, al experimento de Engelmann y al experimento de Timiryasev. El primero, Engelmann, es un británico, y Timiryasev es un ruso. ¿No? Los rusos, siempre están los rusos. Y los rusos tienen bomba nuclear. ¿Por qué? Porque la fuente de agua dulce más grande del planeta se encuentra en Rusia. Cuando deje de haber el agua, aquí van a invadir. Los gringos ya nos han invadido a nosotros, ¿no? Ya los hacen votar por el candidato A, B, C, C. Muertos, perdón. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la segunda gran fuente de agua del planeta? El río Amazonas. No se olviden de eso. Cuando hablamos de recursos, hablamos del agua. Y bueno, han hecho dos experimentos casi simultáneos, pero en plantas diferentes. La competencia en la ciencia. Usted está acá en biología porque acá hacemos ciencia. Hacemos ciencia. Hay un grupo que hace trabajo, solamente hace la profesión. De la biología, hablar de esto es hablar de ciencia. Y así como aparece en el video. Entonces acá tenemos una planta de cladofora. La cladofora, ¿no?, la vemos cuando vamos a Timbo y llevamos a la chica a comer sus buñuelos, queso, ¿no? Y se mete a esa bicicleta, ¿no?, del lago, ¿no? Y ahí están las cladoforas, ¿no?, como natas ahí. Entonces Engelmann agarró y esa cladofora en hilitos la puso en una lámina portopeto, y en la cual le iluminó con distintas longitudes de onda. 690, 660, 600, 530, 480. O sea, pasó del infrarrojo al azul. ¿Y qué observó ahí? Unos microorganismos quimiotácticos que les gusta el oxígeno. Esos organismos quimiotácticos que les gusta el oxígeno se aglomeraban más en donde se producía más oxígeno. Y entonces se observó que en la que estaba en el azul y la que estaba en el rojo se producía eso. Bueno, se llegó a esa conclusión de que la intensidad de luz tenía que ver con la producción de oxígeno y que había bacterias quimiotácticas de género termo que se acumulaban allí. Un experimento un poco más fino es el que hizo Timiryasev. Tenía acá las algas de Lelolea, que ustedes van a tener que traer, ¿no? Para un experimento van a traer un metro por grupo de prácticos, o sea, medio metro por mesa, medio metro de lodea. Entonces, él cortó las elodeas y a través de un prisma pasó las distintas longitudes de onda y observó que el número de burbujas que se formaban son los experimentos de Ingenhouse. ¿Qué ustedes van a ver en el video? Lo van a ver ahí y cómo se demostró que el gas que se
generaba ahí era oxígeno. O sea que durante la fotólisis del agua, lo que se produce es oxígeno. La fotosíntesis, utilizando como dador de electrones al agua, libera oxígeno. Más protones, más electrones. Porque la molécula de agua tiene protones, electrones y oxígeno. Cuando se hizo el estudio de cómo las distintas longitudes de onda generaban más o menos oxígeno, estábamos hablando del espectro de acción. El espectro de acción. Lo que hemos visto hace poco, eso es el espectro de acción. Cuidado con el examen, voy a preguntar, a ver si cree qué es el espectro de acción. Es el efecto de qué? De distintas longitudes de onda sobre la producción de oxígeno. Ese es el espectro de acción. En cambio, cuando yo hablo del espectro de absorción, yo estoy hablando de la absorción que posee cada pigmento al ser expuesto a una determinada longitud de onda en un espectrofotómetro. Cuando yo mido la cantidad de clorofila A, B y carotenoides, estoy utilizando la capacidad que tienen esos pigmentos para absorber la luz. Acá tenemos el espectro de absorción del beta-caroteno, de la clorofila A, de la B, de la bacterioclorofila A, de la clorofila D, de la ficoeritroglina. Solamente vamos a hablar de los pigmentos fotosintéticos. Vamos a hablar de la clorofila A. Acá está la clorofila A. Viene por acá. Y acá. Tiene su máximo, ¿no? Más o menos 410, 400 nanómetros. Después baja. En la medida que la intensidad de luz es de mayor longitud de onda, baja la absorción. Y luego vuelve a alcanzar un pic máximo más o menos en los 680 nanómetros. Vayan encajando rompecabezas, ¿ah? En los 680 la clorofila A tiene el máximo. La clorofila B esta absorbe, su pic máximo es más o menos, si lo trae a 400, es más o menos 440, por ahí. Y después vuelve a bajar. Y luego sube aquí. Su máximo sería de la B a 650. De la B. ¿Qué quiero decir acá? Que la A y la B tienen distintos espectros de absorción. Ya está ahí. ¿Cuál nos falta? Los carotenos. ¿Dónde están los carotenos? Acá en este verde oscuro. Bien. Y 2 pips. Y baja. Ya no absorbe más allá, solamente acá. Y absorbe entre la A y la B. Entre la A y la B. Entonces, los carotenos tienen su propio espectro de absorción. La clorofila A, el suyo, y la clorofila B. ¿A qué va esto?
Ya sabemos que cada uno absorbe, a que en el fotosistema P680 vamos a encontrar la clorofila A y la clorofila B. En el P700 solamente hay la A. ¿Está claro? En el P700 solamente vamos a encontrar A. ¿Eso es clave? Sí. Pues bien, en el efecto de absorción, por ejemplo, cuando hagamos la cromatografía y salgan las banditas en el papel filtro, van a salir las bandas, la amarilla, la azul intensa, la azul más bajita. Si yo con una tijera corto las banditas y las coloco en acetona, las eluyo. Por supuesto que cuando yo hago esa extracción de los pigmentos y lo coloco en tubos, ustedes van a ver que usamos papel de aluminio. ¿Por qué? Porque los pigmentos se oxidan rápidamente por la luz, por eso los tubos van a tener papel de aluminio. Y entonces ahí se protegen de la oxidación. Entonces, cuando yo lea con el espectrofotómetro a distintas longitudes de onda, me va a dar, de la que he cortado de la tijerita, me va a dar esos espejos, que es característico de cada pigmento. ¿Está claro? Ya. Entonces, es distinto el espectro de acción y el espectro de absorción. Entonces, eso nos lleva al experimento de Emerson. ¿Quién nos habla del experimento de Emerson? Nos habla de la presencia de dos fotosistemas, porque yo les he empezado diciendo que hay dos fotosistemas. Entonces, la pregunta que a ustedes les nace en el cerebro es: ¿de dónde se sabe que hay esos dos fotosistemas? ¿Cómo es? Haciendo experimentos. Entonces, los que hacen tesis con nosotros hace que su cerebro trabaje y sea trascendente lo que hace. Porque acá estoy hablando de experimentos. Y sencillito. Entonces, Emerson, ¿qué dice? Sabiendo que a las longitudes de onda se absorbe todo lo que hemos hablado y que unas tienen mayor capacidad que otras, ¿no? Y están asociadas con las longitudes de onda, él agarró y colocó, ¿no? Hizo un ensayo de qué? Este es el espectro de acción. O sea, ¿qué va a medir él? La producción de oxígeno. Entonces, en un alga, él va a medir la fotosíntesis por la producción de oxígeno. Entonces, puso su foco rojo lejano y vio que la producción de oxígeno era así. Mientras prendía el foco, lo apagaba y caía. Entonces dijo: ¿qué tal si le coloco la luz roja simplemente? No la rojo lejana, sino la roja. Prendió el foco rojo y vio que produjo casi idéntica cantidad de oxígeno. Apagó el foco, listo. Con eso vio que había dos fotosistemas. Uno que trabajaba con el rojo lejano y otro con el rojo propiamente dicho. Y dijo, y se preguntó: ¿y si prendo los dos juntos? Colocando las dos longitudes de onda, vio que la producción de oxígeno era enorme. Cuando apagó, bajaba. Ese experimento que determinó que habían dos fotosistemas.
Dos soluciones. ¿Y qué más? Que trabajaban en conexión, el uno y el otro. Porque prendiendo los dos producían más oxígeno que cuando estaban solos. Entonces ustedes van a encontrar en la literatura el efecto Emerson o el declive del rojo. ¿A qué se debía eso? ¿Por qué en el fotosistema P700 cae más la fotosíntesis? Porque solamente clorofila A. En cambio, en el P680 hay la clorofila A. Como hemos visto ahí en el espectro de absorción. ¿Preguntas? Les presento al complejo cosechador de P680. Pero estamos hablando de las proteínas, los pigmentos. Eso se hace con difracción de rayos X, que deben haber visto. Y tenemos lo que hemos hablado, y lo que hemos dicho al comienzo. Y usted dirá, pero ese es un enmarañado donde no tiene sentido. No. Todos son pistas. Pistas por donde van los electrones y los protones. Son pistas. Ya. Ahora, los últimos trabajos que aparecen, aparentemente diría, no hay pistas. Hay pistas por donde van solamente los electrones y por donde van los protones. No van juntos. Entonces, ¿cuántas hemos dicho que hay acá? ¿Cuántas de estas cintas hay? 20. Entonces están muy enmarañados. Entonces 20 ahí. Que tienen clorofila de carotenos. Proporciones. Las proporciones son ¿cuánto? 7, 6, 4. Y lo que estamos observando es que el complejo cosechador de luz 2. No estamos viendo el lugar donde está el centro de reacción. Eso está adentro. Ahí está. Así como ponemos de maraña, ¿no? Esos son los que hemos hecho, son los trímeros de proteínas. Ahora le hemos sacado los trímeros de esto. La maravilla del planeta. Entonces, ¿qué observamos en esta maravilla? Observamos acá lo que es la proteína D1 y la proteína D2. La proteína D1 pesa 43 kilodaltons y la proteína D2 47 kilodaltons. ¿Qué más observamos acá? La D1 y la D2. El complejo emisor tóxico. El sebo, que está acá. De 33, 23 y 17 kilodaltons. El complejo emisor de oxígeno está formado por 3 proteínas. En nutrición mineral dijimos qué cosa había ahí, qué había acá. Adelante, ¿qué había aquí? ¿Qué átomos habían acá? Ahora, recuerden, habían los átomos de manganeso, los
los átomos de calcio y este es el examen del juicio final, el que va a decir si van a aprobar el curso o no. Este es el examen del juicio final. Se hace más complejo. El ion cloruro. No se olviden, el ion cloruro, el calcio y los átomos de manganeso le dan estabilidad aquí. ¿Para qué? Para romper la molécula de agua. Ahí es donde se produce el reloj oxidante del agua, la fotólisis del agua. Muy bien. Entonces, para que eso ocurra, acá tenemos la clorofila especial. ¿Cuántas dijimos que vienen acá? En el centro de reacción. Estamos hablando ahora del centro de reacción. Dijimos que había entre 200 y 300 clorofilas. Porque acá 10 picosegundos, 250 picosegundos, 100 microsegundos. La velocidad en que se va a mover ese electrón excitado. Acá están los átomos de manganeso que están en un estado de oxidación X y que se van a excitar en la medida que esta clorofila P680 se excite y pierda un electrón. Esa clorofila o ese pool de clorofilas van a ser bombardeadas por los fotones atenuados, ¿no? Que hicieron pasar. ¿Quién hicieron pasar esos fotones atenuados? ¿Quién? El complejo cosechador de luz. Ya hemos hablado de eso. Que llegan acá, por decir, con una baja energía, golpean el núcleo pirrólico, salta un electrón y ese electrón es tomado por la feofitina, otro pigmento. La feofitina se reduce y la clorofila P680 se excita. ¿Cuántas veces? 4 veces. 4 veces ¿quién? La molécula del manganeso. El manganeso tiene que oxidarse 4 veces, pero no un átomo de manganeso, sino 4 átomos de manganeso, 4, uno cada uno. O sea, los 4 átomos de manganeso tienen que oxidarse para poder romper la molécula de agua, los 4. Acá hay 4 átomos de manganeso. Este átomo de manganeso va a ceder esos electrones ¿a quién? A la clorofila P680 oxidada. O sea, es una reacción redox. Mientras uno se oxida, el otro. O sea que si la clorofila se oxida por ese fotón, se pone más 1, tiene que recuperar ese electrón que se lo dará el átomo de manganeso. ¿Cuántas veces debe ocurrir? 4 veces. Ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dijimos? Entonces, la clorofila que se oxidó acá tiene que regresar a su estado basal. ¿Sí? Tiene que regresar a su estado basal. Para que regrese a su estado basal, ¿quién debe dar el electrón? El átomo de manganeso.
Mientras tanto, ya partió el electrón. ¿Y de dónde venía ese electrón? De la clorofila. ¿Que lo tomó? La feofitina. Y luego la feofitina se lo transfirió a la plastoquinona CUA en la proteína D2. La proteína D2 tiene un hueco, por decirlo así. Aquí tiene un hueco electrónico, donde esta plastoquinona CUA está empotrada ahí, empotrada. La proteína D2 está empotrada, está pegada ahí, pero que recibe el electrón y se va a reducir. Y luego, esta plastoquinona CUA le va a transferir el electrón a la plastoquinona QB que está en la proteína D1. Pero en esta proteína D1, aquí esta plastoquinona QB es móvil. Esa es la diferencia. Entre la CUA, que no es móvil, la QB es móvil. O sea, se mueve. ¿A dónde se mueve? Se mueve hacia aquí para recibir el electrón. Entonces, una vez que la QB se ha cargado del electrón, o sea, se ha reducido, ya no encaja en ese hueco electrónico y se sale. Porque tiene una carga eléctrica. ¿A dónde se va? Al citocromo B6. Y de acá va a seguir otra cadena. Eso lo vamos a ver luego. ¿Está claro hasta aquí? ¿Cómo es eso? Y usted me dirá, ¿qué explicación tiene? ¿Por qué nos tortura usted, profesor? Porque ustedes saben que en los cultivos hay malezas. Y las malezas compiten con las plantas. Y ustedes habrán visto que cuando sus macetas han sembrado sus semillas, y han visto que han salido otras plantas. Y se les dice, arránquenlas. Ustedes las arrancan. Porque esas están compitiendo con esas, porque crecen más rápido. Entonces, hacer ese joreo, como dicen los campesinos que hacen joreo, ¿no? Y que significa desmalezar a mano, como es el cultivo del ajo, lo hace a mano. ¿No? Esa persona que hace el joreo, ¿cuánto cobra? 150 soles el día por realizar ese joreo. Es un costo. Es un costo. Bueno, la mujer cobra más, ¿no? 150, ¿no? El varón cobra 120, 100. Varía, pero siempre la mujer cobra más. Depende de ese porque es más rápida. ¿No? Y las mujeres no se quejan, son estar agachados, ¿no? Entonces es un costo. Entonces, a unos científicos se les ocurrió, ¿y qué tal si yo lo tapo el hueco? ¿Qué tal si construye una molécula, un herbicida, como el tiburón o el DMSU, y tapo el hueco acá, lo tapo para que la plastoquinona B no pueda recibir el electrón? Y construyeron ese herbicida. Usted le echa el herbicida a esas plantas y ese herbicida tapona este hueco. Entonces, cuando la plastoquinona CUA libera el electrón y no encuentra el aceptor, se llena de ROS toda la estructura del directorio. Se producen radicales libres, se peroxidan las membranas, se destruyen los
los cloroplastos y la maleza muere. Es la aplicación. Nadie va a hacer ciencia porque, bueno, el profesor Lazo quiere explicar tan bonito la fotosíntesis, ¿no? Tiene que tener una aplicación. Eso cuesta dinero. Y entonces ustedes van, herbicidas van y van a decir, este tiene la atracina. ¿Cuál es el efecto de las atracinas en las plantas de hoja ancha? Bloquear a la plastoquinona, el lugar donde se encuentra la plastoquinona QB, ¿no? Interrumpir, ¿no? los electrones. Bien. En resumen, entonces, ¿qué tenemos? A las 8. El reloj occidente del agua. Lo voy a explicar para que no se confundan, ¿no? Hemos dicho que son 4. O sea, por cada media molécula de oxígeno son 4 fotones. Por cada mol de oxígeno son 8 fotones. ¿Sí? Ahora, tienen que pensar. Por eso les digo, esta es la prueba, el juicio final, porque acá tienen que saber química, bioquímica, y óxido reducción, bien. Y no están muertos. Entonces diríamos que aquí está la clorofila, que no ha sido excitada. Una clorofila. En su estado basal. Llega la luz, se excita y pierde un electrón. ¿No? Esta clorofila tiene que volver a su estado basal. Pero bueno, este S1, ¿a qué se refiere S1, S2, S3, S4? Se refiere a un átomo de manganeso, al átomo de manganeso 2, al átomo de manganeso 3 y el átomo de manganeso 4. Son 4 átomos de manganeso, 1, 2, 3 y 4, que tienen que oxidarse. ¿Y a dónde va a ir ese electrón que se oxida? ¿A dónde va a ir? A la clorofila 1, a la clorofila 2, a la clorofila 3 y a la clorofila 4. ¿Sí? A la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Ustedes miran, entonces, cada electrón viene de cada átomo de manganeso. ¿Cuántos átomos de manganeso hay en el CO, en el complejo quizás? Son 4. Cada uno se tiene que oxidar una vez. Cada uno. Por eso acá 1, 2, 3, 4 y cada uno aparece en distinto estado de oxidación. Hay unos átomos de manganeso que están como más 2, otros que están como más 3. Y entonces, cada uno va a estar, según su posición en el complejo difusor de oxígeno, va a oxidarse 4 veces. Eso quiere decir que ¿cuántos fotones son? 1, 2, 3. Para que se produzca ¿qué? Medio mol de oxígeno. Medio mol de oxígeno. Para que se produzca un mol de oxígeno tiene que ser 2 moléculas de agua. ¿Sí? Para que se produzca un mol de oxígeno tiene que participar, ¿no? 2 moléculas de agua. Entonces, un mol de oxígeno provendrá a partir de 2 moléculas de agua. Entonces, serán
8 fotones. Por cada 8 fotones se producirá un mol. Pregunten aquí, porque cuando lean el libro es todo un enredo. Ahora o nunca, o muere. De nuevo, ya, de nuevo. En el complejo emisor de oxígeno tenemos 4 átomos de manganeso. Esos 4 átomos de manganeso están en distinto estado de oxidación. Unos están como más 3, otros están como más 2. ¿Sí? No todos están como más 3, ni todos están como más 4, porque así no funciona. Unos están más oxidados, otros menos oxidados. Así es el manganeso. Es una molécula muy oxidada. Por eso la evolución lo ha elegido el manganeso. Ahí. Para que se ponga unos más oxidados, menos oxidados. Entonces tenemos los 4. Por eso inicialmente les pusieron S1, S2, S3. No se sabía. ¿Qué cosa era que aceptaba los electrones? Y después se dieron cuenta que era el manganeso. Y vieron que eran no un manganeso que se oxidaba 4 veces, no eran 4 manganesos que cada uno se oxidaba una vez. Una vez. Y por eso tenemos el S1, el S2, el S3, el S4, que son 4 átomos de manganeso. Entonces, cuando llega la luz, el fotón, ¿a quién lo excita? A la clorofila P680. Excita. ¡Ting! Salta un electrón y la clorofila se queda oxidada. ¿Sí? Se pone más 1. Pero esa clorofila tiene que volver a su estado basal. No se olviden, cuando hay una excitación siempre hay que volver abajo. Otra vez a su estado basal. Entonces, para que vuelva a su estado basal tiene que recuperar ese electrón. ¿Dónde va a venir? El manganeso. Ustedes me dirán, pero hasta ahí una sola clorofila. Sí, pues. ¿Cuántas clorofilas deben ser? 4. Porque esta clorofila, una vez que se recupera su electrón, vuelve a su estado basal. Otra de las otras hemos dicho que hay entre 200 y 300 clorofilas, pero son miles de fotones que llegan, miles. La cosa es que acá la clorofila 1 recupera, no hay problema, entra a su vez la clorofila 2, la 3, la 4. Todas recuperan sus electrones, pero el átomo de manganeso necesita estar oxidado 4 veces para producir el rompimiento de los dobles enlaces de la molécula de agua. Tienen que haber 4 estados de oxidación del manganeso para que se produzca la fotólisis del agua. Si no hay los 4, no funciona. Tienen que ser los 4. Y por eso, en la película que van a ver, hasta ahora no se ha podido hacer artificialmente eso. La única manera artificial que lo hacemos es por electrólisis, lo que ahora estamos diciendo. No podemos imitar hasta ahora lo que ocurre en la célula vegetal. Con toda la tecnología que tenemos, no lo podemos hacer. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces aquí, para una molécula de agua, solamente va a haber 2 protones, 2 electrones y medio mol, ¿no?, de oxígeno. Para que sea 1 mol de oxígeno, tiene que ser 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces ahí habrá 4 protones, 4 electrones y 1 mol de oxígeno. Bien, entonces ya hemos visto que eso ocurre en el reloj oxidante
y el electrón, ¿a dónde se fue? A la feofitina. Y de la feofitina se fue a la plastoquinona QA, que está encontrada en la proteína D2, y de ahí se va a ir a la plastoquinona QB, que se encuentra en la proteína D1, ¿no? Entonces la proteína modificada, ¿no? Para que ahí pueda ingresar el paraquat, el librón, ¿no? Es la proteína D1, ¿no? Modificada, donde actúa el herbicida, ¿no? El librón. Pero bueno, entonces el flujo del electrón va hacia la plastoquinona QB, y como es móvil, la QB, ¿qué hace? El citocromo también, y más bien esos electrones son cargados por la plastosemina, ¿no? Que puede cargar ese electrón porque allí hay un microelemento, ¿no? En la plastosemina, ¿qué microelemento había? Es parte de la nutrición mineral. En la plastosemina, ¿qué había? Hay un microelemento. Ese microelemento es el cobre. El cobre. Por eso está ese puntito azul ahí. Ese es el cobre. Y esta plastosemina va a llevar los electrones ¿a dónde? Al complejo cosechador de luz 1, al P700. Al P700. Les presento al complejo antena P700. ¿Cuántas cintas? 13. Las otras tenían 20. Tienen 6. Entonces ahí están. ¿Cuántas son las proporciones de las clorofilas? 7, 6, 4. Ahí están. Todas las. ¿Y cuántas proteínas hay? 3, 2. Los dímeros de proteínas del complejo 2. Porque la otra hay 3. Les presento